Hola gente, ¿cómo andan? Vamos con la toma 4 de esto, a ver si sale una vez por todas. Bueno, hoy vamos a hablar de la gestión, cómo armar una gestión salarial dentro de una empresa, ¿sí? Teniendo en cuenta los dos grandes factores para hacer esto, que es lo técnico, qué cosas hay que tener en cuenta desde el tecnicismo de esto, y lo humano. Lo humano en el hecho de que nadie trabaja por plata. Nadie lo haría gratis, pero nadie trabaja solo por plata. Entonces, esto es importante entender que no es la cantidad de plata que le pagás a un empleado, sino cómo se relaciona ese valor con el contexto en donde está metido, tanto internamente como externamente, ¿sí? Así que vamos con esto para adelante. Nosotros somos Quimera, somos una consultora que tiene poco menos de 2 años. Tenemos operaciones en Villa María, en Marco Juárez y próximamente Buenos Aires, no digan nada. Bueno, yo soy Santiago, soy licenciado en recursos humanos, tengo unos 20 años de trayectoria en el mundo de los recursos humanos. Trabajé en varias empresas, he recorrido 7 provincias, he vivido en 7 provincias por esto. Y en el último trabajo como empleado fui director de recursos humanos de un lindo lugar de 1.400 empleados, 6 plantas en 3 países. Un lindo desafío. Bueno, eh, esto es importante entender que esto de la estructura salarial es el primer paso que yo entiendo como evolutivo de la gestión de recursos humanos, ¿sí? Si vos trabajás en recursos humanos y no haces algo de esto, no estás haciendo recursos, ¿sí? Entonces, entender que para poder tener una gestión de la capacitación, para motivar y para desarrollar, nada va a resultar si vos no tenés una buena estructura de salario, ¿sí? Si vos querés hacer desarrollo de personas dentro de la organización, nada vas a poder hacer si no tenés una estructura de capacitación hecha, ¿sí? Y así hasta lo más elevado que es el clima laboral y el balance entre la vida laboral y personal. ¿Tá? Es importante esto. Entonces, eh, empezamos con algunos tecnicismos de la estructura de salarios, que es entender que las diferencias en cómo se gestionan los salarios muchas veces es por la madurez de la organización, ¿sí? Cuando las organizaciones son más inmaduras, en general lo que hay es una gestión individual, ¿sí? ¿Cuál es el problema de eso? Que es constante esa gestión, el reclamo es constante, empieza a pasar que los buenos no reclaman, entonces se van, y los que reclaman son los no tan buenos o los que por lo menos no hacen la diferencia, y es esta sensación de que nunca alcanza. Entonces, esto es importante entender que no están pidiendo plata, están pidiendo el factor de reconocimiento que da el salario. Un paso más elevado es que hay una estructura de sueldo, pero la asignación sigue siendo a la persona y no al puesto. ¿Sí? A Pirulito, a Menganito, Sultanito. El siguiente paso, que esto en general empieza cuando ya empieza a haber mucha gente, hay una estructura de sueldos, hay una lógica de puestos, pero el aumento es por decisión de una persona o de un grupo. O sea, el jefe te dice, a Pirulito va a recursos humanos y dice, dale una categoría porque es bueno, porque hizo tal cosa, por lo que sea, ¿sí? O sea, ¿cuándo hace eso el jefe? Cuando no hay una política decisora, ¿sí? Y ya en las más maduras, las empresas más maduras, son las que las categorías son un atributo del puesto y no de la persona. Se tiene en cuenta el mercado para darle ese atributo a ese puesto. Y todos saben qué tienen que hacer para crecer, ¿sí? O sea, yo sé que para crecer, para cobrar más, tengo que estar en este puesto y para estar en este puesto tengo que hacer A, B, C, tiene que pasar A, B, C o D. ¿Está? Esto es como armar estratégicamente esta política, ¿sí? Bueno, la primera gran diferenciación de salarios de puestos es los que están fuera y dentro del convenio, ¿sí? Los dentro del convenio son los que regulan el convenio que regula la actividad. Si este es el caso de tu empresa, te recomiendo que leas
muy conscientemente el convenio porque eh, si bien están desactualizados porque su gran mayoría son de los años 70, es el que regula la actividad. Igualmente, para los efectos del salario, en general son correctos porque son asignaciones, las categorías por nivel de responsabilidad o por nivel de conocimiento, entonces no están tan errados, en su mayoría, no son todos iguales. Eh, la gestión salarial, entender que tanto dentro como fuera del convenio, la gestión salarial debería fomentar el aprendizaje, la cultura del conocimiento, la cultura de la asignación de la responsabilidad, ¿sí? Entonces, esto es muy importante y esto se tiene que vivenciar adentro de la empresa, ¿sí? Yo saber que fulanito es el que más sabe, el que más responsabilidad tiene en su puesto, por eso tiene la categoría que tiene. ¿Está? Bueno, arranquemos con la fuera de convenio. ¿Qué establece el valor salarial de un fuera de convenio? El mercado. ¿Sí? Y es tan simple como eso, el mercado. Entonces, el mercado que dice, o las estudios de los mercados, hay muchas consultoras como Hey, hay muchas que administran esta información y son muy buenas, cosas que recomiendo no romperse los cuernos con esto. Em, donde establecen que cada puesto tiene una categoría. Esa categoría tiene un rango, ¿sí? Y las cosas que se pueden dar, por ejemplo, es este solapamiento. Este solapamiento significa que alguien con mucho seniority de una categoría baja puede cobrar lo mismo que alguien que recién entra de la siguiente categoría, ¿sí? Esto puede pasar. De hecho, es correcto que pase. Y esta curva, así eh, este formato de curva es porque que es como aumentan los sueldos, ¿sí? Piensen que las coordenadas son puntos sobre pesos, ¿sí? Entonces, en las categorías más altas son más largas, las categorías son más amplias. ¿Por qué? Porque cuanto más arriba te vas en la pirámide, menos oportunidades de desarrollo hay por puestos. Entonces, a los directores están más tiempos en sus puestos que un analista, sí, ya en el mismo crecimiento. Entonces, es importante darle camino recorrido a un director cuando hace 15 años que está en el puesto. ¿Tá? Entonces, por eso es que existe esta curvatura si yo dibujo una estructura de sueldo fuera de convenio, ¿sí? Pero yo lo que le recomiendo es vayan a una estructura ya armada, compren encuestas salariales y locales, mejor inclusive, para poder saber cómo están con los dentro y con los fuera de convenio, ¿sí? Cada categoría, esto funciona así. Esta vamos a nombrar categoría F, ¿sí? Esta categoría tiene una amplitud del 50%, ¿tá? Y lo que dice que en el mercado a esta categoría paga en promedio 40 pesos, ¿sí? Obviamente es ficticio, ¿no? Pero vamos a decir que ese punto medio son 40 pesos. La categoría, el punto uno, que es el punto medio de todas las categorías, el punto uno de la categoría F vale 40 pesos, ¿sí? Mi puesto, yo soy analista de marketing, el puesto lo que dice es que tiene que estar dentro de esa categoría. Esa categoría tiene una amplitud del 50%, con lo cual el punto más bajo es el 0,8 de esa categoría. O sea, 40 por 0,8 me va a dar el valor de ese lugar. Ahora entra Santiago como analista de marketing. Santiago recién empieza sus primeras armas, está recién recibido, entonces entra en el 0,8 de esa categoría. Y a medida que voy aprendiendo, generando know-how, generando autonomía en el puesto, voy aumentando hasta llegar al 1,2, que es lo que se llama el nivel de incompetencia. El nivel de incompetencia es porque más allá de eso no puedo subir. Y que eso también significa que estoy listo para el siguiente paso. Ahora entra otra persona
que buscan del mercado con mucho seniority, con ya desarrollado, entonces puede entrar en el 1,1 de la categoría porque ya es una persona que viene a aportar más de lo que podría aportar yo, ¿sí? Entonces, así es como se gestiona el fuera de convenio. Nadie debería entrar por debajo del 0,8, nadie debería pasar el 1,2. Si bien hay excepciones donde no sé, la persona no va a poder crecer más en puestos, entonces le doy para arriba, pero para abajo no encontré nunca algo que justifique por debajo de ese monto. ¿Mm? Bueno, vamos con los dentro del convenio. Acá es importante la misma lógica, ¿sí? Entendiendo que las categorías son asignaciones de los puestos y no de las personas. ¿Tá? Entonces, para establecer una estructura de categorías para las dentro del convenio, si ustedes trabajan en una empresa muy sindicalizada, una planta industrial generalmente muy sindicalizada, lo que les recomiendo es que este trabajo lo hagan con el sindicato, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es una lista de puestos, cuáles son los puestos que hay, em, ordenarlos desde menos calificados a más calificados y asignarle categoría a esos puestos, ¿sí? Esto que están viendo es un caso real que yo hice en una empresa donde le pedí que el sindicato que haga esta lista y le asignamos categorías, ¿sí? Entonces, yo lo que les dije, inclusive al sindicato, es arranquemos el puesto más calificado con la categoría más alta y vayamos bajando, ¿sí? Entonces, el puesto más bajo era medio oficial, sin ningún problema, no había problema con eso. Entonces, en general las plantas industriales lo que pasa con las categorías es que les da reconocimiento, porque el precio entre categorías no es alto, ¿sí? Pero ser oficial no es lo mismo que ser medio oficial, por una cuestión de reconocimiento. Por esto es importante también administrar esto con justicia, porque para la persona que está ahí no es menor, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó en alguna empresa que no es esta? Los operarios, además de las categorías, cobraban un adicional por productividad. Entonces, la productividad era global, ¿sí? Por la planta. Entonces, había gente con categoría más baja que cobraba más o igual que alguien con categoría más alta. Entonces, generaba sensación o sentimiento de injusticia. Entonces, esto es muy importante armarlo con criterio, ¿sí? Con un criterio lógico. Debería fomentar el conocimiento, el aprendizaje, la responsabilidad y demás. ¿Mm? Bueno, remuneración variable. No hay una forma correcta y única de gestionar esta remuneración variable, pero debe fomentar que la cultura es importante para la empresa o sus empleados. O sea, lo que se mastica ahí como importante es lo que debería pagarse, ¿sí? Eh, entendiendo también que el trabajo a destajo o por cantidad hace muchos años que se erradicó porque esos son, digamos, son empresas donde la cultura es la eficacia y no la eficiencia, ¿no? Y ya hace muchos años que no existe. Eh, la remuneración variable debería poder medir la individualidad pegado con el cumplimiento grupal, ¿sí? ¿Qué significa esto? Si bien perdimos el partido, no es lo mismo ser Messi que ser Santiago, ¿sí? Entonces, eso es importante también, aunque no lo pague, pero lo reconoce. ¿Mm? Seguimos con el ejemplo de fútbol, ¿sí? Si yo pago, esto lo dice Fred Kaufman, lo explica muy bien Fred Kaufman, que les recomiendo que lo vayan a ver en YouTube, muy interesante lo que plantea. Esto, el que dice que si pagamos por el cumplimiento global, vamos a pagar el promedio, ¿sí? 10 pesos. Entonces, en el mismo equipo, Messi va a cobrar lo mismo que yo. ¿Tá? Entonces, ¿qué va a hacer Messi? Va a decir, gracias, nos vemos en los corsos, me voy de acá. ¿Tá?
Entonces, no sirve pagar solo el promedio o el cumplimiento global. ¿Tá? Hay gente que aporta más y hay gente que aporta menos, no solamente por actitud, sino por responsabilidad, ¿no? Su puesto tiene una implicancia, tiene una responsabilidad mayor sobre el resultado global y hay puestos que tienen menor, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Como no podemos pagar la generalidad, pagamos la individualidad. Entonces, en esa Messi, si ataca, ¿sí? Va a preferir, si yo pago al Messi, los pago a los atacantes por gol hecho, ¿sí? Este atacante va a preferir perder 5-4 que ganar 1-0, ¿sí? Porque va a haber hecho más goles, pero perdió. Y si yo a la defensa le pago por, si pudiese contabilizarse, ¿no? Por goles no hechos, la defensa va a preferir perder 1-0 que ganar 5-4, ¿sí? Eh, entonces, ¿cómo se gestiona esto? Esto yo de vuelta les insisto que vayan a ver el video de Fred Kaufman, que es muy apasionante, cómo lo resuelve desde lo cuántico y, digamos, cómo esto es un problema matemático irresolutible. Hoy no tiene resolución matemática, ¿sí? Entonces, ¿cómo plantea él la resolución de esto? A través del liderazgo. ¿Sí? Como se resuelven todos los problemas organizacionales, ¿sí? El liderazgo. Y entendiendo que el líder, el jefe, el que está a cargo de un equipo, respecto a lo salarial, su única función es administrar la herramienta, ¿sí? De forma humana y pensando en el proyecto laboral de cada uno. ¿Tá? Entonces, nosotros como recursos humanos, nuestra responsabilidad como recursos humanos es diseñar una herramienta que sea, que empuje y fomente el conocimiento, el desarrollo, la capacidad de asumir responsabilidades nuevas, de la capacidad de asumir riesgos nuevos, de equivocarse, de probar, de intentar, ¿sí? Esa es nuestra función como recursos humanos. Por eso es importante esto eh, como base de la gestión de recursos humanos. Este es el primer fragmento para armar un proceso de estrategia de recursos humanos, ¿sí? Si esto no está, nada del resto va a poder ser, va a generar el resultado esperado, ¿sí? Espero que le haya gustado. Este va a ser el primer, o sea, en realidad ya es el segundo, ¿no? Pero el primero de herramientas. Vamos a ver hacer el resto de las herramientas una a una, ¿eh? Gracias, nos vemos.